Ocaso del partido único. ¿Quién está detrás del trumpismo? Bueno, ya lo explicaremos, pero en principio no se puede decir que el trumpismo sea parte del partido único. Hay cosas en las que parecen que no se diferencian, como otros grupos, digamos, de lo que se suele llamar populistas conservadores, ¿no? De estos grupos conservadores tienden a salirse del marco del partido único en el ámbito, digamos, sociocultural, pues unos de forma radical, otros no, pero no tanto en el ámbito económico, y en el ámbito geopolítico pues unos se salen y otros no, pero sí en conjuntos están son movimientos, digamos, que se salen de lo que era el partido único, que coinciden prácticamente todo, ya sabéis, son neoliberales, dicen que son de izquierdas, derechas o centro, pero son neoliberales en lo económico, son atlantistas y globalistas en el ámbito geopolítico, y son parte del capitalismo woke, de forma más o menos moderada o radical, pero todos ellos se han introducido en esas corrientes, ¿no? Bueno, la cuestión que se nos plantea ahora, ¿quién está detrás del trumpismo, ¿no? Vamos a ver, esto nos lo dice Jesulius Argolida. Vamos a ver. Buenos días, señor Zelaya. Me gustaría oírle un análisis, aunque sea somero, si es que cree que puede hacerlo sin sufrir consecuencias desagradables, acerca de qué grupo apoya al presidente Trump. Bueno, no sé por qué tendría que haber consecuencias desagradables de eso, ¿no? Con respecto a la mafia belicista europea, se refiere a lo que estamos llamando el partido único, bueno, y las oligarquías que están detrás del partido único, claro. Ya sabemos que son las grandes corporaciones financieras desde el momento que hemos visto que colocaron a uno de sus empleados a dirigir el gobierno alemán, sí, que Merz, que es un hombre de BlackRock, ¿no? Y nadie ha dicho ni pío. Bueno, y por supuesto ni se atreven, todos firmes al toque de corneta. Pero ¿y el señor Trump con qué apoyos ha conseguido la presidencia? Parece que hay dos sectores que controlan el capital enfrentados, como se dice en mi pueblo. Como se dice en mi pueblo, a cara de perro. Bueno, mójese, don Adrián, venga, mójese. Bueno, mójese no es un tema que sea cuestión de mojarse. Para nosotros es una cuestión de información y de conocimiento, ¿no? Claro, ya hemos dicho más una vez, como no somos un grupo político, un movimiento político que tengamos que aparentar que sabemos de todo, ¿no? Pues hablamos de lo que sabemos y no hablamos de lo que no sabemos o de lo que no tenemos información, y si no tenemos información tenemos que decir que no tenemos, ¿no? Pero bueno, ¿qué podemos decir de este tema, ¿no? Bueno, vamos a ver, en las presentaciones que solemos hacer estamos utilizando este esquema. Bien, detrás del trumpismo debemos decir que hay una aparente confluencia de intereses, ¿no? Una aparente confluencia de intereses de tres tipos de sectores, ¿no? Que tienen sus propias estrategias, ¿no? Tenemos una estrategia antioligárquica, le hemos llamado antioligárquica o anticorrupción, si se quiere, que tiene su origen en sectores del ejército y de los servicios de inteligencia norteamericanos, ¿no? Bueno, esta es una tendencia de la que se empezó a hablar, bueno, más o menos en la primera década de este siglo, que parecía detectar, o en la que parecían detectarse movimientos dentro del ejército de Estados Unidos, de movimientos de un malestar creciente, pero de un malestar coordinado, a través de distintos grupos, que era producto de esta estrategia de Estados Unidos de abordar una campaña tras otra en los países musulmanes de destrucción sistemática de países, ¿no? Y estos grupos del ejército pues parecían tener una interpretación de que todo esto no se estaba haciendo en interés de Estados Unidos, sino en otros intereses, vamos a decir. Y que, bueno, había que reaccionar contra eso. El problema detrás era que existiera un control oligárquico de Estados Unidos que estaba llevando al gobierno de Estados Unidos y al país a una dinámica autodestructiva, digamos, ¿no? Entonces se plantean una estrategia anticorrupción, antioligárquica, ¿no? Sectores del ejército y de los servicios de inteligencia, ¿no?
Bien. Luego tenemos también sectores empresariales nacionales que tienen una estrategia, vamos a decir, liberal, corporativa. Parece que sobre todo sectores con intereses nacionales frente a las multinacionales que están fundamentalmente fuera del ámbito del trumpismo, aunque cuando ha llegado a la presidencia, pues evidentemente obedezca en lo que sea necesario o intenten no enfrentarse directamente, etcétera, ¿no? Pero en principio son las multinacionales en general han apoyado pues han apoyado al partido único, ¿sí? Tanto a los demócratas como al sector neoconservador, el sector más belicista dentro del Partido Republicano, ¿no? Luego tenemos sectores religiosos radicales, sectores evangélicos, tienen una estrategia conservadora, religiosa, ¿no? Y luego sectores sociales e inversores con una estrategia sionista. Entonces, sabemos que hay apoyos al trumpismo, por lo menos de estos sectores. Esta es la información que nosotros tenemos. Pero claro, ¿esto es suficiente para entender qué es lo que hay detrás del trumpismo? No. Porque, entre otras cosas, nos falta una idea clara sobre cuál es el peso de cada uno de esos sectores. Porque, claro, a veces un movimiento se apoya instrumentalmente en un sector, aunque ese apoyo no sea, digamos, estructuralmente clave en el mismo. Puede ser un apoyo oportunista, ¿no? Entonces, eso es lo que no tenemos claro. No tenemos claro en qué medida, digamos, esa estrategia, por ejemplo, antioligárquica o anticorrupción del trumpismo, que ha sido seguramente muy importante para conseguir votos, no solo votos, adhesiones, por ejemplo, de estos sectores claramente antioligárquicos del Partido Demócrata que se han movilizado a favor del trumpismo, como el caso de Tulsi Gabbard o de Robert Kennedy, ¿no? Y el problema de estos sectores, digamos, antioligárquicos, anticorrupción, que parece que tienen su origen en el ejército y los servicios de inteligencia, es que sabemos en contra de qué están, pero es más difícil saber a favor de qué. Es decir, bueno, porque claro, una vez que planteas una estrategia de llegar al gobierno, no es suficiente con una estrategia anticorrupción, tienes que decir, bueno, ¿qué vas a hacer además de eso, ¿no? Y en ese qué vas a hacer es lo que es un poco oscuro, salvo que a esos sectores no les importe demasiado en lo demás, ¿no? Bueno, está la estrategia liberal corporativa nacional, es la que puede explicar esa apuesta por el Make America Great Again, hacer América grande otra vez, y el America First desde un punto de vista económico fundamentalmente, ¿no? Es decir, una industria que ha quedado tremendamente debilitada, no solo claro, el conjunto del sector productivo norteamericano como consecuencia de la globalización y de cómo se ha gestionado la globalización en las últimas décadas, y bueno, pues que parece que ha apostado muy claramente por el trumpismo, ¿no? Y luego esas estrategias de sectores evangélicos y sionistas que en parte son las que explican estas decisiones tan contradictorias del trumpismo con respecto a sus políticas en Oriente Medio, Israel, etcétera, ¿no? Bueno, vamos a ver, en el origen, esto se ha dicho mucho, que en el origen del trumpismo está, digamos, ese primer sector, ¿no? El ejército y los servicios de inteligencia que se plantean, a partir de esa autoorganización en la primera década del siglo, se plantean estrategias de llegar al poder. Es decir, hay que cambiar la estructura de poder de Estados Unidos, y la forma de hacerlo, hombre, una es evidentemente un golpe de Estado, pero la forma de hacerlo es, vamos a hacerlo a través de las elecciones. Y entonces, cuando se están planteando estas estrategias, llega los comienzos de la campaña para las elecciones al 2016 y detectan la posibilidad de una candidatura de Donald Trump
y otros dicen que antes, incluso antes, que se acercaron a Donald Trump como un posible candidato y que bueno, vieron en él algunos elementos que les podían ser útiles para desarrollar esa estrategia y que este es el origen de esa apuesta, ¿no? Bueno, ¿qué más podemos decir? Pues por ejemplo que Elon Musk como persona pues tampoco encaja claramente en ninguno de estos sectores. Bueno, no lo sabemos, porque esas figuras de las industrias tecnológicas, de las empresas tecnológicas tan mediáticas, no está muy claro cuando son realmente ellos los que mandan o son figuras decorativas para dar la cara, ¿no? Pues claro, ya os imagináis que es extraño que una persona que aparentemente es el responsable de tantas empresas y ahora además de una parte fundamental de la administración de Estados Unidos, además esté tuiteando, esté haciendo entradas en las redes sociales cada 5 minutos, es extraño, ¿no? Entonces, bueno, no, por eso no hay que valorar demasiado positiva o negativamente lo que significa la figura de una persona concreta, ¿no? Pero de cualquier forma sus empresas responden más a empresas de carácter más multinacional que nacional, ¿no? Pero claro, cuando hablamos de personas concretas no tienen por qué funcionar los esquemas de intereses que funcionan para sectores de población o sectores de intereses globales, ¿no? En personas concretas puede haber factores muy específicos, ¿no? Bueno, pues no sé si por ahora podemos decir mucho más que esto, ¿no? Si alguien tiene más información, pues estupendo. Pero en principio, por nuestra parte, si os parece, lo vamos a dejar aquí. Bien, no os olvidéis de darle a la tecla de suscribirse si no estáis suscritos, dejarnos preguntas y comentarios y gracias por seguirnos.